Bienvenidos a Montevideo, cuna del candombe. En este primer programa hablaremos sobre la historia del candombe y el devenir de la cultura afro-uruguaya, la trata transatlántica de esclavos, la mayor migración forzada e inhumana de la historia, sus lugares de cuarentena, a las afueras de las murallas, las diferentes naciones de esclavos que llegaron a la banda oriental y el aporte que dejaron estos diferentes troncos culturales. Tomando como eje central una interesantísima charla con Leticia Rodríguez Taborda y sumando diferentes voces, los invitamos a meternos en lo profundo de nuestras raíces. ¿Cómo se fue construyendo nuestra sociedad afro, nuestra comunidad afro, desde tiempos A? ¿Cómo comienza la historia? Primero que nada, señalar la importancia que tiene un proceso que es sumamente histórico, que tiene que ver con, más que nada, digamos, la llegada de parte de lo que es el Reino de Portugal a la zona más álgida, digamos, de la selva, en lo que tiene que ver con el África subsahariana, especialmente en la zona de Congo. Si bien ya sabemos hace mucho tiempo que antes de 1492 y antes de 1443 África y América ya se conocían por toda la importante investigación que hay en materia arqueológica, hoy también sabemos que se toma ese momento, en 1443, para decir que se llega a las costas de Luanda, por ejemplo, y a partir de ahí es que se empieza a generar el proceso de, digamos, lo que va a ser el diseño de la trata transatlántica. La trata tiene que ver con un proceso que, si bien ya existía, porque ya había trata de personas, ya había esclavos y tenemos una gran historia de la esclavitud en todos los continentes y de todas las formas, la diferencia que vamos a encontrar en esta situación es el efecto global. Y es así que justamente todos los bienes que se sacan y se traen a América también se llevan a Europa. Entonces eso hace lo que se configura como una primera triangulación global que va a ser no solamente de bienes en general, sino especialmente de personas. Tiene que ver también con una declaración jurídica que se hace. Obviamente las declaraciones jurídicas en 1400 y pico tenían que ver fundamentalmente con la Iglesia, y ahí es cuando el Papa Nicolás V, en el Bula Romano Pontífice, declara que todo bien que se extraiga del continente africano, y especialmente las personas que se extraigan de ahí, van a ser servidumbre perpetua. Eso es lo que va a generar hasta el día de hoy una especie no solamente de cosificación sobre el cuerpo de las personas afro en la diáspora africana, sino también todavía ese efecto de el vínculo de trabajo, que mayoritariamente en América Latina, pero también en el Caribe y todavía en Estados Unidos, sigue estando vinculado a todo lo que tiene que ver con la servidumbre y el trabajo de servicio. ¿En qué momento histórico estábamos y cómo recibimos esa esclavitud? Nada, hace 300 años atrás se estaba instalando lo que eran las murallas de Montevideo, nuestra Puerta de la Ciudadela, todo lo que tiene que ver con la infraestructura, digamos, más antigua de la Ciudad Vieja. Y es ahí cuando, a partir de ese momento, cuando empieza a venir un contingente más importante de personas. Pero eso no quiere decir que antes ya no hubieran personas africanas. Pero digamos que el contingente fuerte de llegada, digamos, a Montevideo empieza un poco después de 1724. Aproximadamente empieza a llegar de forma fuerte en 1770, y ahí tenemos un lugar histórico muy importante que es el caserío de Filipinas o caserío de los Negros, que es un lugar que se diseña para las situaciones de cuarentena. El viaje duraba mucho tiempo, estamos hablando de aproximadamente, podía llevar entre 2 meses y medio, 3 meses y medio, depende justamente de la situación marítima que hubiera. Y además de eso, el tema del intercambio con Europa generó muchas enfermedades que en África no existían y al revés. Entonces las personas tenían que llegar a una zona de cuarentena, que hoy es el barrio Capurro. Hace pocos días, en lo que ha sido un proceso largo de investigaciones, tenemos
una primera referencia de lo que podría ser parte de ese proceso de trata, digamos, a nivel de lo que implican los cuerpos también y el relato de los cuerpos que hablan desde la tierra. Entonces, en ese sentido, señalar que más de 70.000 personas llegaron desde 1770 hasta después de la abolición de la esclavitud, que nuestra abolición final es en 1842, pero vamos a encontrar situaciones muy regulares de esclavitud. Las propias personas del candombe lo vivieron. Marta Gularte cuenta cómo fue su historia de antecedentes con respecto a las situaciones de esclavitud, así también Lágrima Ríos con sus abuelos que llegaron desde el Xi y toda la presencia esclava en su familia, digo, y así muchas personas que forman parte de nuestra historia. Cuando era muy pequeña, un tío mío le dijo a mi mamá que me llevaba a dar una vuelta a caballo y que la gente de la estancia donde él trabajaba me quería conocer. Bueno, y me llevó a la estancia de esta gente y estaba una hermana de ellos de visita que vivía acá en Montevideo y dice, ay, yo me llevo esta negrita. Era un entusiasmo bárbaro y me hacían cariños y me dieron caramelos y me dieron cosas, y yo muy entusiasmada. Ni me acordaba de mamá, pero en ese momento. Después fue el lloradero porque veía que no lo veía nunca mi madre, ¿no? Empezaba a llorar noche y día. Y a lo primero era así, me trataban un poco bien, era gracioso, mientras me vieron las visitas y los amigos y todas esas cosas, grandes moñas en la cabeza, vestiditos, zapatitos y todo así, ¿no? Y era la única criatura que había en la casa, criatura chica. Habían otras criaturas grandes, negras como yo también, pero estaban aún, era aquella esclavitud que había aún, que no se conocía, ¿no? Agarraban y las bautizaban, que la madrina, que vamos, que la madrina me lleva, me voy a casa a la madrina, al padrino, pero era para ir tenerlas porque ya había salido la abolición de la esclavitud, lógicamente, en 1919. Y entonces eran esclavas también. Yo las veía así, que ellas, por ejemplo, no pasaban para la sala, no pasaban, eran siempre mirando así, escondidas y todo. En ese caserío, en ese lugar de cuarentena, bueno, ¿era uno solo o eran varios? Porque imagino que era una cantidad copiosa de personas. ¿Se empezaba a dar este intercambio cultural o ellos y ellas a usar ese lugar ya que estaban de alguna manera por un tiempo solos y aislados de sus amos o como se llamara en ese momento? ¿Se daba que se reunían y empezaban como a manifestar su cultura? Las características del caserío, como decís, es totalmente correcto. Habían, como según lo relata Isidoro de María, que sí vivió esa época y fue un cronista fundamental para entender las fuentes, digamos, de segunda data, que como se le dice en Uruguay, que es esas personas que vivieron y escribieron en esos momentos. Claro. Y habla de pequeños lugares donde se les clasificaba según si eran hombres o mujer, según las características físicas. No olvidemos que estas personas se preparaban para la venta. Entonces, habían que ver si tenían, en qué composición tenían los dientes, qué masa muscular y demás. Había un estudio fenotípico de las personas para prepararlas para la venta. Y a partir de eso se las llevaba a la Ciudad Vieja para el remate. Tenemos después todo lo que va a ser la propia organización de negros, pardos y mulatos, que así se categorizaban, ¿no? No era lo mismo ser negro que pardo y mulato, porque justamente el mestizaje es lo que va a premiar sobre todo la corona española y la Iglesia Católica, que era la que regía el comportamiento social y el trabajo social. Entonces, ellos se agrupan en determinado momento y la primera cofradía, digamos, importantísima que tiene Uruguay es la de San Baltasar, porque se categoriza un elemento positivo como el rey San Baltasar, que sabemos que tiene justamente en esa historia un componente que le sirve a absorber también a las comunidades. Muchos de nosotros crecimos con pocos referentes en ese sentido, pero entendemos que era muy importante tener un referente positivo dentro de lo que implica también el sistema de alienación que generaba la Iglesia y demás. Entonces, se utilizó San Baltasar como tal, se tramita la primera cofradía por negros, pardos y mulatos, y a partir de eso vamos a encontrar también muchos de los festejos en el marco de
de diciembre, o sea, de las fiestas, digamos, vinculadas a la Navidad y al Año Nuevo, y enseguidita todas las fiestas de San Baltasar. Pero no podemos hablar del candombe propiamente dicho, porque las naciones eran muy diversas. Venían benguelas, yorubas, carabalis, minas nagó, congos. Estamos hablando de 3 regiones importantísimas, ¿no? Entonces, toda esa configuración confluye en el puerto de Montevideo, que luego se muestra en las primeras cofradías, que son del Corpus Christi y ese tipo de fiestas, y esas van a ser como las primeras cosas que tenemos, pero no hablamos de candombe como tal. Aparece la palabra tango, que significa tiempo en lenguas bantú, no es otra cosa que para eso es el tiempo, y es algo como apelativo del tiempo libre, del tiempo del disfrute, del tiempo de la danza. Eso es la palabra tango. Y bueno, todas estas cosas, estas danzas y demás, obviamente que tuvieron un lugar protagónico en lo que nosotros hoy conocemos como Cubo Sur. Ahí donde lastimosamente hoy tenemos una Plaza España que debería tener un sitio de memoria de las prácticas de la cultura afro, porque obviamente en una etapa política del retorno de la democracia, Sanguinetti determina que para agradarle a los reyes se denomine la Plaza España, pero en realidad ese sitio de memoria debería ser Cubo Sur con sus canchitas, mostrando parte de lo que eran esas fiestas circulares, donde se encendía un fuego, se esperaba la baja del sol, y las familias blancas y acomodadas de la época, y hay muchos relatos en este sentido, también Isidoro de María es un gran cronista de todo esto, se juntaban justamente en círculos y iban pasando en parejas, iban pasando abrazadamente, o sea, muestra también que el abrazo de la danza tiene que ver con la impronta de los pueblos africanos que llegaron a América. Habían muchos ritmos también de origen indígena que se van acoplando, y por supuesto la influencia europea de aquellas personas, sobre todo el europeo pobre, que llega con otra forma, con su guitarra, que llega con sus acordeones, que llega con sus bandoneones también después, más largamente en el tiempo. Es importante como tener este componente multidimensional, o como yo digo, el candombe es una configuración de muchas cosas. No es que nació con nosotros ni nada, sino que se fue también trabajando en base a esas danzas, a esos encuentros, a esas formas que somos nosotros hoy, ¿no? Hay una etimología de la palabra, o sea, el significado más amplio es esto, ¿no? Como que era una conjunción de varias expresiones culturales, de varias músicas y de varias danzas. Pero por ahí había leído que era, o sea, candombe, que era como la danza de los ndombes, ¿puede ser? ¿Ndombes era una tribu? Ndombe es una región, es una región bastante grande que se hace muy conocida cuando la reina Nzinga toma algunos de esos lugares, una mujer importantísima en la historia de lo que es África, y los reinos ndombe se caracterizan, por ejemplo, por el toque de tambor, ¿no? Tienen más de 3 tambores en muchos casos, y hay algunas matrices culturales que sin duda tienen que ver con esa palabra, ndombe. Pero también se le atribuye esta cuestión de propio de la comunidad. En Uruguay, en las traducciones también, que también tienen esta cuestión de no comprender muchas veces desde otras latitudes lo que implica, se hablaba como esto, propio de los negros, propio de la comunidad negra, propio de los africanos, ¿no? Vendría a ser como más que nada eso. Las salas de nación fueron fundamentales en el nacimiento, en la gestación del candombe, de ese primer candombe ritual que nace de la conjunción, de la amalgama, de la suma de los aportes de esas 24 naciones africanas que fueron traídas como esclavizadas. De ellas 15 eran del tronco etnocultural bantú, habían 6 que fueron del tronco etnocultural guineo-sudanés, es decir, del Golfo de Guinea, y hubo otra nación que fue muy numerosa en aquel Montevideo también, que fue los que se conoció como Guinea, que eran los Igbo, que están localizados geográficamente en la desembocadura del río Níger en el Calabar. A esas 21 naciones que mencionamos hay que agregarle las 3 naciones islamizadas, que fueron muy importantes también. Los moros, los hausas, que también se les conoció como ansá y como malés, y la otra tercera nación islamizada que estuvo aquí en Montevideo en esa época de gestación del candombe fue la
Fulaj o Fulani o Peuls, y ellos también fueron importantes porque, si bien no numéricamente, porque vamos a entenderlo, los más numerosos fueron los congos, fueron un porcentaje alto de lo que era la población africana en esa época, pero las naciones islamizadas dejaron esa herencia que es justamente los símbolos, las simbologías de la comparsa de hoy en día es netamente de las naciones islamizadas y de las del Golfo de Guinea. Pero de esas salas de nación, 24 salas de nación en aquel Montevideo pequeño, de 12.000 personas, de los cuales 4.000 eran de origen africano o africano. Estamos hablando de un porcentaje entre el 30 y el 40% de la población. Era muy marcado lo que era el sentido afro o africano. Y tenemos que leer o hacer la lectura de que era mucho más místico, mucho más espiritual aquel Montevideo de lo que podemos entender hoy en día. Y no todas las naciones se llevaban bien, también eso es verdad. Es decir, eran 24 salas de nación de las cuales habían alianzas entre ellas. Las naciones del Golfo de Guinea estaban aliadas con las naciones islamizadas y las naciones bantúes de alguna manera rendían pleitesía al rey Congo. Es por eso que el rey Congo fue tan popular y que siempre se habla de lo que es justamente la coronación de los reyes congos, porque eran los más numerosos, fue la nación más numerosa. No quiere decir, insisto, que fuera la única. Y voy a hablar de otra nación que estaba en el otro bando, diríamos que fue muy importante en todo el siglo XIX, que fueron los magís o magises. De las 24 salas de nación, solo la de los magí tuvo una reina como la autoridad principal. Decía Marcelino Botaro, los magises era una de las más temibles sectas, no tanto por la naturaleza de hierro de sus organizadores, sino por las absurdas leyendas que se contaban acerca de ellos, por sus ceremonias y misteriosos rituales. Era una secta que tenía muchas divisiones y un gran número de lugares de asamblea. Ya con esta información que nos da Marcelino Botaro, ya uno dice, ¿muchos lugares de asamblea? Yo he logrado localizar solo 5. En todo el tiempo que llevo más de 30 años investigando y solo localicé 5 lugares de asamblea, pero eran muchos. Dentro de la sala de nación estaba el rey, la reina, el príncipe, y después había como un grupo de hombres y mujeres que eran los que atendían o de alguna manera como edecanes que atendían a los reyes. Pero también estaba el escobero, o el bastonero en un principio, escobero después, que también era el que dentro de la sala de nación y después fuera daba inicio a lo que era el toque de instrumentos y de canto y el cierre. Él era el que iniciaba y cerraba lo que eran los cantos y la danza. Interesante porque después, claro, en la calle cambia un poco lo que es el personaje de ser aquel bastonero a ser el escobero, que también sigue teniendo el mismo sentido de limpiar los males. Eso lo sigue manteniendo hoy y es importante porque es algo que en África los buenos augurios, los malos augurios siempre están dentro de lo que es la cosmovisión africana. Chamboqueña es una comparsa nacida en el barrio Buceo. Fundada en 1993 por Carlos Larraura, es una de las comparsas más premiadas en la historia de las llamadas. La historia de Chamboqueña tiene que ver mucho cuando me mudé para el Buceo, junto a otros vecinos, y bueno, ahí empezó todo, a tener mi primer tambor. Yo trabajando en la intendencia ahí, me compré mi primer tambor a Juan Velorio, un crack con esos tambores. Y ahí empezó mi periplo de gusto por el candombe, porque también tuvimos la suerte de que en esa época, más adelante, ensayaba Marabunta, y ahí comenzamos a codearnos con toda esa gente, con toda esa figura de candombe impresionante. Y ahí fue como arranqué
con todos esos cranos. Ahí conocí a Malumba, ahí conocí a Cacho Jiménez, a Ricardo Pelón, a la Alfredo Ferreira, a José Olivera, a Cide Montero, Flasquito, mi ídolo Mariano, cuando chico. Bueno, toda esa gente, Peco Albín. Bueno, me fui iniciando con toda esa gente, el Hurón. Nos juntamos para sacar la comparsa del barrio, que fue una cosa impresionante, porque ese año tuvimos la suerte, como salíamos en Marabunta, ese año Marabunta no salió en el carnaval porque José Lima estaba en Italia. Salimos Festival Carnavalero de Armando Ayala, y bueno, la BD, ¿quién era? La famosa, la querida Rosaluna. Y bueno, y ese año la tuvimos, le invitamos a salir en la llamada del buceo, y bueno, y salió ya con nosotros. Te puedes imaginar lo que fue las viviendas, todos los ensayos previos, era todo un acontecimiento. Y bueno, y ahí arranqué yo con Jean Boqueña, y bueno, y ahí empezó todo el periplo pues, de Jean Boqueña hasta el día de hoy. Me crié en Barrio Buceo, en las viviendas de Santiago Rivas, y allí nos conocimos con Carlos, que él también vivía en las viviendas. Bueno, ahí formamos nuestra familia, nos casamos, hace 37 años estamos casados, y bueno, y él empezó a sacar la comparsa. Lo primero que sacó fue La Llamada del Buceo, que lo hizo con el hermano, con Walter Carro, y también con Carlitos Prieto también estaba. Bueno, y ahí empecé a salir, y desde ahí hasta acá, siempre metida en el candombe, siempre. La llamada es una pasión que tenemos toda la raza negra y la raza blanca, porque yo siempre digo lo mismo, ¿no? Hoy las comparsas están constituidas por mayoría de la raza blanca, y que en parte fueron un poco los puntales de las comparsas, porque en una época creo que eran, por eso salió la palabra negros y lugolos, porque eran blancos pintados de negro. Y tiene mucho que ver, y yo siempre hablo de eso también, de que en la comparsa hay mucha gente, muchos blancos que tocan el tambor muy bien, y bailarinas, mujeres bailarinas también que bailan muy bien, que sienten el candombe como un negro. Para mí, en el momento que yo asumí, como quien dice, el cargo de jefe de cuerda, es que la referencia inicial es Carlos Larraura. Entonces a él fui a plantearle qué es lo que él quería escuchar. Partí de la base de que le presenté varias opciones y él eligió la madera, la base del piano, los fraseos. Entonces desde ahí yo partí y por suerte me brindó la confianza de decir, vos musicalmente expresate, tirá lo tuyo, que cuando yo vea que algo no está de acuerdo a lo que yo quiero, como director de la comparsa, te lo voy a plantear. Yo quiero lo mejor, las comparsas sean las mejores, y quiero que haya ese respeto y esa sangre cuando se sale, ¿viste? Y parece que en algún momento esas cosas se vienen perdiendo, por eso que a veces estamos en esa discrepancia del candombe de hoy y el candombe de antes. Porque hay cosas que han evolucionado, como todo en la vida evoluciona, pero hay cosas que no estamos pasando de rosca, me parece. Y a veces también, si estás en contra de lo que está pasando de rosca, también te lleva muchos palos de gente que está en contra, que te da palo. He tenido muchos años, 40 años ya de carnaval, y me ha llevado a poder conocer generaciones de muchos años atrás, la generación que estuvo antes que yo, la mía, la que vino después, y ahora que tengo 61 años, la que está después de la que vino. Entonces he visto mucha evolución, muchas cosas diferentes, o sea, ha cambiado, pero ha cambiado radicalmente el toque. Hay una polémica dentro de la gente que tiene más años en carnaval de tamborilero con los tambores de ahora. O sea, muchas veces se dice despóticamente por parte de los veteranos, no, pero esto no es candombe, no. Es otra forma de tocarlo. Obviamente que el candombe es uno solo y tiene una base de chico, piano y repique que se respeta, ¿no?
Y hoy el candombe es mi vida. Fíjate que yo, bueno, por suerte tengo una familia divina, una esposa divina que me aguanta la cabeza, bueno, que también logramos todo esto juntos, con Celia, con mis hijos que me aguantan todo lo que me aguantan, y bueno, es mi pasión. A partir de ese primer año que di el paso en el candombe junto a Carlos, yo creo que es inseparable, es parte de mi vida, es como, bueno, por ejemplo, Jambo, nosotros decimos que es una hija más nuestra, entonces el candombe es muy importante en mi vida porque me ha dejado mucha enseñanza de aprender a conocer gente, de aprender a tratar con la gente. Entonces el candombe para mí me marcó un principio y bueno, y el día que me tenga que ir me marcará un final, pero hasta que no me vaya, el candombe para mí es parte de mi vida, es parte de mi vida. Para nosotros el tambor está en el medio de todo, de la fiesta, del festejo, de la tristeza, de si estamos bien, si estamos mal, siempre el tambor como que mantiene esa unión con toda mi gente. Me considero una bailarina guerrera porque siento que la danza me representa eso, me representa la tierra, me representa la conexión, me representa la liberación, me representa la expresión que en mi cuerpo como que nada, es mi herramienta, entonces mediante la danza que busco como expresar eso que tenemos como internas, que tengo internamente y bueno nada, en mis movimientos creo que lo que quiero representar es la reivindicación, es la lucha, es la guerra y es el sentir. Siempre lo digo que danzando se siente, se expresa y se libera y nada, se intercambia también, ¿no? Y se enriquece. El clima que uno creó, el ambiente que uno creó de tantos años, de familia, de los nietos que acá pueden venir perfectamente los hijos, los nietos, gente con hijos, porque acá respetamos mucho y cuidamos mucho todo ese ambiente. Y eso es lo que nos llevó a tener todo lo que es Yamboqueña hoy, ¿no? En los festivales, en todas las cosas que uno hace, la gente viene tranquila y apoya porque viene a pasar un rato lindo, ¿no? El candombe, que es la herencia más importante que dejó la gente africana en estas tierras, se gesta desde esas salas de nación y en un periodo que era muy difícil porque había tristeza en el sentido de que la esclavitud estaba presente. 1830 se jura la Constitución, pero la gente africana queda a un lado, los que no eran blancos, e incluso las mismas mujeres, no tenían los derechos que los hombres, y ahí la gente africana se queja incluso en la prensa, y en 1834 el canto que sale, el Compañero di Candombe, sale en el diario El Universal, del 28 de noviembre de 1834, donde justamente ahí lo que hacen es quejarse de que las leyes se dictaron en la Constitución de 1830, pero no se cumplieron. Se seguía trayendo gente africana y es más, desde 1832 a 1834 se traían niños como esclavizados con el eufemístico nombre de colonos. En ese centro, 1830, 1834, es cuando el candombe comienza a cristalizarse, ya saliendo de las salas de nación, ya saliendo de ser candombe ritual y va convirtiéndose en lo cercano. Todavía falta porque es un periodo de más de un siglo para que tengamos el candombe como lo conocemos hoy, ¿verdad? Es decir, es un proceso largo que tuvo mucha represión. El candombe siempre fue reprimido por los ruidos, por los molestos que ha sido. Eso pasó en la época colonial. Hay actas del Cabildo 1805, 1807, 1808, donde se prohíbe el tango o baile de los negros. El tango, estamos aludiendo al tango como concepto similar, asimilable al del candombe, ¿verdad? Porque
indistintamente estuvieron marcados los dos, tango y candombe. No olvidemos que tango también es un vocablo africano. Pensemos un poco cómo se fueron construyendo los personajes de lo que hoy termina siendo la comparsa, ¿no? La gente en general, el pueblo, quienes asistían a esas reuniones, pero había algunos que se destacaban y tenían su función. Capaz que eran más en ese momento, pero hoy distinguimos una mamá vieja, un gramillero, un escobero. Contame un poco quiénes eran ahí como los Bien. que llevaban la batuta. Hay una evolución de lo que son las cofradías a lo que después son las salas de nación. La sala de nación es un lugar que se configura para cada nación africana y se los otorga mayoritariamente entre, digamos, quienes estaban trabajando en la parte más de defensa o la parte policial y la Iglesia Católica también, que era la que regulaba parte de esas salas de nación. En la sala de nación había un rey y una reina de nación. Ese rey y esa reina son lo que nosotros hoy conocemos como mamavieja y gramillero. A su vez hay una serie de... Perdón que te pregunte, ¿y Sí. eran votados? Eran elegidos por la por- propia comunidad. por la comunidad. Sí, tenían algunos elementos importantes, como por ejemplo que fueran personas respetadas. Se les dice tíos, tías a esas personas, o sea que significan algo para la comunidad. Son personas que a su vez tienen algunos atributos especiales. No es casualidad que el gramillero hoy lo conozcamos como ese que lleva una valijita de yuyos. Antes, mucho antes, en los registros históricos se muestra que se llevaba como un ramo de diferentes yuyos. Y hoy sabemos de las propiedades que tienen justamente muchos de esos yuyos y que generan efectos en los cuerpos y también en el medio social donde uno vive. Entonces, había un conocimiento muchas veces de ese varón que se elige como referente masculino, rey de nación o que hoy nosotros conocemos como gramillero. Y lo mismo con la mamá vieja. La mamá vieja tiene muchas características que son claves para entender la cosmogonía, las cosmovisiones africanas. Por ejemplo, tienen una protección en la cabeza ambos. El leque es el abanico y el abanico es el que cambia la frecuencia de las energías. Y eso tiene que ver mucho con justamente una cuestión de espiritualidad. Entonces, en las salas de naciones se configuran esos grandes roles, pero también algunos otros. El bastonero, que hoy está un poco más desplazado, digamos, de los espacios de candombe, era fundamental. Era el que sellaba justamente la energía de las puntas de la comparsa muchas veces, y el que también generaba como una especie de red y sincronía entre parte de lo que va a ser la comparsa. Que no olvidemos que hasta Marta Gularte muchas veces estas figuras venían detrás de los tambores. Después de 1956, y con algunas invenciones que generó Marta Gularte dentro de lo que es la comparsa y demás, empiezan a configurarse esta cosa de que todas las comparsas van a tener a sus figuras delante. Pero antes no era así. Y eso es importante también porque son configuraciones diferentes, ¿no? Y con respecto al escobero, bueno, la escoba es un elemento muy rico en lo que es, primero que nada, la muestra, digamos, de prácticas que tenían que ver muchas veces con lo circense y con el juego. De hecho, en las ceremonias de Corpus Christi vamos a encontrar juegos de fuego, vamos a encontrar zancos, personas en zancos, vamos a encontrar otro tipo de cosas de carácter más circense, de muestra de malabares y demás, que eso poco a poco se fue desconfigurando del candombe. La importancia que tiene que tener el escobero dentro de una comparsa es fundamental y nos tenemos que retrotraer a la sala de naciones, cuando era el bastonero, considerado el maestro de ceremonia, que era el que comandaba y decía cuándo se inicia el ritmo, el baile y cuándo termina. De ahí en más, cuando sale el escobero a la calle, troca el bastón por una escoba, la importancia era de ausentar los malos presagios, desfilando, ¿no? Limpiando su cuerpo dentro de su eje, haciendo girar su escoba dentro de su eje, lanzar la escoba al aire, limpiar el lugar por donde va a pasar
toda esa comparsa, antes era la procesión. Tenemos que retrotraernos a raza africana, cuando salen los escoberos, la indumentaria era de tener cintas rojas, que significaba en los cruces de los latigazos la sangre. Incluso yo cuando salgo en carnaval en 1966, la mayoría de las comparsas usaban cintas rojas. Pero después se cambia por la cinta blanca, porque en la piel negra, cuando seca, queda blanca los cruces. Ese es el significado. Bueno, los fundamentos que tiene que tener un escobero son muchos. Todo lo que se tiene que hacer con la escoba es difícil. Nada más que agarrar la escoba y ponérselo abajo del brazo para hacerla girar. Hay algunos que vos ves, hacen así y nunca van a tener un equilibrio, porque vos la tenés que más o menos ajustar acá. Y todos los giros que vos puedas hacer dentro de tu eje, para decirle el pescuezo, el cogote, como lo quieran llamar, hay distintas maneras de hacerlo, ¿no? Tenés que tener mucha fortaleza porque vas constantemente levantando los brazos, levantándolo, bajándolo, girando. El tiempo que te lleva a vos llevar el compás, para que se entienda, el compás lo tenés que llevar en tus dedos, en el manejo de la escoba, porque tiene que ir a tiempo la escoba, de lo que también te están marcando la prueba de tambores. Si yo tuviera que definir el personaje del escopero hoy por hoy, lo definiría como lo definieron en la Sala de Naciones: un ministro. Que la Mamavieja cumple un rol de referencia. Es un rol que se tiene que desarrollar con mucha responsabilidad, porque de alguna manera contiene información divina, información de que tenemos que abrazar, pero también compartir y perpetuar, ¿no? Que la gente entienda qué hace una persona, qué está interpretando con su danza cuando baila una Mamavieja con un gramillero. Tiene que ver con expresar la resistencia, expresar el cansancio que vivían esas mujeres por sostener un sistema de opresión, ¿no? No nos olvidemos que el capitalismo, que hoy conocemos como sistema, se construyó sobre las corporalidades afrodescendientes y negras y africanas en las Américas. Entonces, esas corporalidades sufrieron mucho y encontraron un espacio de resiliencia y de resistencia, que fue a través del candombe, sobre todo en toda América, pero en el Uruguay también, ¿sí? Hay algunas conductas corporales que yo tengo que expresar, que tiene que ver con la historia nuestra, con la historia de las mujeres afrodescendientes esclavizadas. Vivenciaron un montón de injusticias y vulneración de derechos que lo vieron en el cuerpo. Si yo no lo bailo, si yo no interpreto la danza con un fundamento que tiene que ver con cómo me sentía o cómo se sintieron ellas en ese momento, que tiene que ver con esto de sostener un sistema esclavista, capaz que torturadas, violadas, privadas del acceso a amamantar a sus hijos. Entonces, si yo bailo desde un lugar que no entiendo qué estoy expresando, ¿no? Que tiene que ver con un cuerpo dolido, torturado, violado, que tiene la posibilidad en algún momento de expresar su cultura, su candombe, porque eso es así. En algún momento los esclavistas se dieron cuenta de que si permitían a las personas esclavizadas expresar el candombe en la Sala de Naciones, iban a ser funcionales para el lunes, martes, seguir trabajando en ese sistema esclavista. Entonces, en ese momento, yo tengo que conectarme, de que puedo estar alegre y resistiendo, porque estoy expresando mi cultura, sí, pero también con una situación de dolor. Las personas esclavizadas, viniendo de un continente en el cual la organización es matriarcal, no patriarcal, al contrario del europeo, la mujer tiene un rol fundamental de representante política, ¿no? Es quien lleva la voz. Entonces, eso, cuando de alguna manera los esclavistas lo quisieron reproducir acá, lo que surge es que la representación de justamente quién es, de una mujer, la más vieja, porque las que contienen en su memoria más información, ¿no? Y al hombre más viejo de nuestra comunidad, que tienen mucho saber acumulado en el tiempo, entonces pueden hacer representación política. Entonces, nada, es brillante y
nada, es como re importante poder ir descubriendo también, de alguna manera, desde otra óptica, la historia de la comunidad afrodescendiente africana en el Uruguay, ¿viste? El tema de las ropas, o sea, en aquel momento se vestían con los ropajes que traían de sus diferentes naciones, o ya tenían estos vestidos importantes que, por lo que tengo entendido, quizás eran la ropa que conseguían de sus amos para el momento, pero ya desde ese momento No. se veían como ahora. La posibilidad de traer algo después de lo que fue la llegada, digamos, a los puertos de Montevideo, de Buenos Aires y demás, era imposible, porque les sacaban todo lo que tenían. Claro. Inclusive si tenían una joya de oro, olvídate, se la sacaban. Menos. O un arete en la nariz, o lo que sea, le sacaban absolutamente todo. Pero además de eso, cuando se configura, digamos, lo que tiene que ver más con los personajes, con la bailarina y eso, sí hay un intercambio y hay una solicitud inclusive de los párrocos a las familias adineradas de la época, a que aquellas cosas que ya no se utilicen puedan ir en beneficio de vestir bien a esas personas, porque se estaba, entre otras cosas, honrando a Cristo. Negros y lugolos, ¿en qué momento surge esa dupla o esa diferenciación? ¿Cómo se construye? O sea, los negros, ni hablar, pero el personaje del lugolo... Lugolo es un pueblo que nosotros podemos encontrar, si lo googleamos, en África fácilmente. Y tiene que ver con una diáspora que también vino en esto de Benguela, Yorubas, Carabalis. Sí. También vinieron lugolos. Hay una característica particular que mencionan en algunos de estos libros, que es esto de que la palabra lugolo se atribuía a aquellos que a veces tenían un poquito la piel un poquito más clara que los demás. Sin embargo, lugolo es, ya digo, una configuración de una cultura que tenía un montón de prácticas, colorimetrías y cosas muy diferentes a lo que nosotros tenemos hoy. De todas formas, esa caracterización de las personas lugolas viene un poco obligada también en lo que es la violencia racial de los medios de prensa desde 1850 a 1900. Es interesante entender cómo se dio ese proceso de también obligación de blanqueamiento del candombe, ¿no? Eso es una obligación que tienen que ver con los regímenes sociales y esto de las generaciones de los clubes. La cofradía es como una primera esencia, digamos, donde se empiezan a ver algunos elementos de la comparsa y del candombe. La sala de nación es una configuración más fuerte porque ahí cada nación se organiza, tienen su forma, sus colores, sus banderas, ¿no? Todo lo que va a ser también la iconografía de cada comparsa después. Y los clubes van a tener un componente de integración social. Pero ¿qué pasa? Cuando llegamos al momento de los clubes, en los clubes de blancos los negros no podían entrar. Y esto se da en todos los departamentos del país, inclusive en Montevideo, con lo que fue la configuración histórica del Club Uruguay, donde la población negra no podía entrar. Entonces se empiezan a generar clubes de negros. Y en esos clubes vamos a encontrar otra esencia súper interesante que va a ser la que va a dar parte a lo que luego van a ser las configuraciones de las primeras comparsas ya organizadas y ya también aludiendo a esa historia africana. ¿Qué lugar van a tener esos clubes? Bueno, van a diseñar más profundamente los contenidos. Después vamos a tener un proceso donde no solamente los lugolos van a estar vinculados al teatro, que muchas veces estaban vinculados, o sea, personas blancas de alta sociedad, que muchas veces en las primeras épocas se burlan de las cosas que hacían las poblaciones negras. Es muy interesante leer todos esos artículos y esas formas de escribir acerca de eso. ¿En qué momento comienza un poco la integración, ¿no? Más allá o sea, estamos hablando de un tiempo histórico bastante atrás, vamos un poco más cerca, y cómo ves como la popularización del candombe, de la fiesta, de la danza, de la música, hacia la sociedad más ampliamente. Y yo lo veo que es una configuración hermosísima el candombe, que está muy vulnerada por la academia muchas veces, por el Ministerio de Educación y Cultura,
porque no le da como la importancia que tiene a nivel regional. Si vienen personas desde Japón a buscar candombe o se llevan personas a que se les enseñe en otras partes del mundo, a Rusia, a Japón, a diferentes lugares, es porque tiene una singularidad que no es fácil de encontrar. Y me parece que tendríamos que aprovecharla desde un lugar mucho más positivo en el entramado social que genera. ¿Qué sueño tenés para el candombe de aquí en adelante? ¿Qué sueño tengo? Bueno, primero que nada me parece que estos formatos que algunas compañeras como Doris Piris de Canelones, que ella generó la primera formación de danza candombe con otras personas y demás, ADCU y todo eso, puedan seguir teniendo el apoyo desde lo que es el SODRE, que bueno, había un compromiso que no se ha efectivizado en este proceso, que realmente una formación pueda reflejar parte de lo que es el trabajo comunitario, que las personas puedan acceder de forma gratuita a eso, y que también haya como más instancias en los centros educativos que permitan no solamente formar a niños y niñas, también y fundamentalmente a la red y cuerpo docente, que muchas veces por desconocimiento, termina siendo a veces nocivo el proceso que se da. Entonces me parece como clave trabajar en las instituciones públicas, generar una política realmente visible de lo que implica el candombe y su beneficio cultural con respecto al Ministerio de Educación y Cultura, que no solamente sea, bueno, llevamos una cuerdita acá, hacemos esto acá, sino mucho más diálogo, mucho más trabajo, mucho más investigación, más apoyo a la investigación, a los proyectos que se presentan en ese sentido. Así que nada, sueño con que realmente esté esa oportunidad y que la gente pueda conocer más del entramado de lo que elige hacer como práctica cultural. Muchas gracias, Leti. A ti. Un placer. Toda historia tiene su comienzo. Y este fue el comienzo de Montevideo, cuna del candombe. Los esperamos la próxima, donde el protagonista será el tambor. Silencio, que todo el mundo se calle, que solo se oiga en el aire el sonido de mi voz.